Las claves de un mercado agrícola que se ve favorecido por la condición productiva en Sudamérica, en particular en Uruguay y Argentina en cuanto a lluvias. ¿Cuál es la lectura de este panorama complejo a la siembra de soja fundamentalmente en materia de precios? ¿Y qué valoración hace el equipo de Novitas? Diego de la Puente, analista de la firma. Muy buenas tardes, saludos y un gusto estar en contacto nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Leo, un gusto, un placer para mí como siempre también. ¿Cuál es la lectura de la situación del mercado? Venimos atravesando situaciones de coyuntura que están pesando fuerte en materia de valores. ¿Cómo interpretarlas y qué reacciones cabe aguardar? Bueno, en parte lo dijiste vos con tu introducción. Obviamente que todo lo que sea favorable en materia de lluvias y en términos productivos para Sudamérica, no solo para Argentina y para Uruguay, sino y particularmente para el caso de Brasil, va en detrimento de los precios. No es la única variable, esa es la variable más conocida. Sabemos la importancia que tiene Sudamérica en el concierto mundial de granos, particularmente en el caso de la soja. Entonces, en la medida que el mercado vaya creyendo que la posibilidad de un fracaso productivo se va alejando porque va lloviendo, entonces tenemos una variable que empieza a pesar. Pero no es la única, porque también el triunfo de Trump en Estados Unidos genera un montón de interrogantes, de incertidumbres, en la medida que Trump, que va a asumir el próximo 20 de enero, ya empezó a hablar, ¿no? Ya empezó a decir que va a aumentar los aranceles a las importaciones de productos chinos, lo mismo va a imponer aranceles del 25% a las importaciones de productos mexicanos y canadienses, y también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Dijo que si jamás no devolvía los rehenes que estaban todavía retenidos en la Franja de Gaza, iba a desatar un infierno en la Franja de Gaza, palabras literales, y por si fuese poco, amenazó a los BRICS, a los países de los BRICS, básicamente Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, a que si intentaban imponer una moneda transaccional, ¿no? Para hacer las operaciones de comercio exterior entre esos países, le iba a imponer 100% de aranceles a las importaciones de los productos de esos países a Estados Unidos. Con lo cual, bueno, ya sabemos, digamos, no nos va a sorprender tanto, pero Trump siempre tiene una vueltita de tuerca, digamos, un atisbo más de creatividad que por supuesto, genera una incertidumbre tremenda al mercado de granos y a la geopolítica. Sí, pero estos factores también podrían potenciarlo y sin embargo lo están debilitando en precios. No, bueno, por eso, lo que pasa es que, digamos, si nosotros nos retrotraemos al primer gobierno de Trump, que gana el 2016, asume el 2017 y a mediados del 2018 le impone una guerra comercial a China, claramente eso no fue favorable para el mercado de Chicago. Después, por supuesto, hay que recalibrar los premios de los valores FOB en Sudamérica que pueden mejorar, pero bueno, siempre sobre un mercado de referencia que en este momento bajó más de lo que mejoramos los premios nosotros. Entonces, los precios terminaron en términos nominales, terminaron bajando. Entonces, bueno, el mercado sabe que Trump, hay que ver, ¿no? Porque obviamente que Trump en su primer mandato también tuvo algún que otro problema con el sector productivo primario en Estados Unidos, que lo había votado, porque claro, digamos, en algún momento los productores empezaron a decir, bueno, yo te voté y vos me estás de alguna manera complicando la existencia con la baja de los precios por una guerra comercial que a nosotros nos afecta negativamente. Entonces, yo creo digamos, la variable más importante acá es que se está apreciando el dólar, desde octubre que se viene apreciando el dólar, y esa apreciación del dólar para los commodities agrícolas que cotizan en dólares no es una buena noticia. Y a eso hay que sumarle además las buenas lluvias que se dieron en Sudamérica, que veníamos de un contexto extremadamente seco, ¿no? Y no es que llovió en algún lugar, digamos, llovió muy generalizado. Brasil está muy bien, Argentina está muy bien, Uruguay lo mismo. Bueno, hay algunos lugares de Paraguay, algunos lugares del centro de Brasil que necesitaría lluvias, pero bueno, también hay pronósticos para las próximas semanas. Entonces yo diría que, digamos, el producto más complejo en este sentido es sin lugar a dudas la soja, porque la soja ya tiene o viene, en la medida que la cosecha sudamericana sea muy buena o récord, digamos, las probabilidades de tener una relación stock-consumo, un nivel de stock de los más altos de la historia,
se incrementan y eso, bueno, le quita un poco de presión. La única cosa favorable es que todos los precios de los granos, en términos reales, o sea, deflacionada la serie, están en los segundos niveles más bajos de la historia. Entonces, eso por ahí puede, en el mediano plazo o en el largo plazo, ser un factor de sostén. Pero la coyuntura, sobre todo para la soja, puede ser compleja en la medida que vamos confirmando una buena cosecha en Sudamérica y de cara al momento estacional de plena trilla, ¿no? Sí, y en el resto de los productos, ¿qué situación están observando en perspectiva de mediano o largo plazo? No, yo creo que, digamos, el caso del maíz es el que tiene el escenario, el girasol es el que tiene el escenario más promisorio, pero bueno, sabemos que en Uruguay no es un producto, tuvo su momento de gloria, está empezando a crecer un poco en el área, igual que en la Argentina, pero bueno, digamos, no es el producto más destacable, pero tiene el escenario y de hecho los precios son, te diría, los mejores de los commodities agrícolas. Y después tenemos el maíz que también puede tener una buena perspectiva productiva en Sudamérica, pero la realidad es que la relación stock-consumo, los niveles de stocks, aún con una cosecha récord en Sudamérica, están en el promedio histórico, igual en Estados Unidos. Entonces yo diría que el maíz, de los tres grandes, que es soja, trigo y maíz, es el que tiene el mejor escenario. Por supuesto, si Uruguay además en algún momento empieza a trabajar a paridad de importación, más aún. Y después el trigo hay que esperar a que Argentina, que probablemente tenga una cosecha de 18 millones y medio, 19 millones, logre colocar el saldo exportable extra Mercosur para quedarnos mano a mano con Brasil. Por supuesto que eso para los uruguayos es diferente, porque claramente por ahí tenés que esperar a marzo, abril, cuando ya empieza a entrar la cosecha de soja, y ahí sabemos que en el caso particular de Uruguay, una vez que entra la cosecha gruesa, el trigo como que queda regado en el precio hasta que llegamos a la primavera más o menos. Entonces, bueno, hay que tener el timing ahí muy cerquita como para ver, digamos, cuál es el mejor momento para poder poner el precio, ¿no? Por lo pronto tenemos un panorama que sigue siendo complicado, donde habrá que ver cómo juegan los volúmenes de producto para mitigar, para compensar escenarios de valores de mercado. En definitiva, ¿es esa la cuenta, la ecuación, la lectura? Sí, hoy te diría que en general, bueno, tenemos una buena noticia que estamos acercándonos a un acuerdo Mercosur-Unión Europea que Ya para se nuestro firmó. sector, claro, por eso, ese acercamiento que finalmente después de mucho batallar años, ¿no? Tratando de llegar a un punto de acuerdo, eh, bueno, puede llegar a generar alguna situación distinta para nosotros, pero en la coyuntura, porque eso no lo vamos a ver digamos, ahora automáticamente, pero en la coyuntura yo te diría que más allá de una buena performance productiva, hoy los números con estos precios son muy finitos, ¿no? La verdad que no solo para Argentina, que tiene además derecho de exportación y que habrá que evaluar el gobierno de Milei qué hace con eso, pero si mirás en Uruguay o en Paraguay o en Brasil, la realidad es que los números, a pesar de que Brasil está devaluando el real, ya tenemos un dólar que está a 6 reales, a pesar de eso, la rentabilidad del sector es muy finita, con lo cual tiene que, digamos, la cosecha ser bastante mejor de lo que se espera para poder compensar esto que vos decís, ¿no? El Q, el famoso Q por P, o sea, que el Q, que es la cantidad, termine Claro. compensando la caída del P, que es el precio. Y allí parece haber señales positivas, por lo pronto cautelosas, moderadamente auspiciosas. Sí, es verdad y por supuesto que para el productor es lo más importante, ¿no? Porque está claro que yo puedo tener malos o buenos precios, puedo tener más o menos costos, pero una cosa es que todo eso se dé en un contexto de baja productividad, ¿no? Y otra cosa es que tengamos cosecha. Vos tenés cosecha y bueno, todo lo otro más o menos lo podemos ir manejando, podemos ir tratando de encontrar el momento, la oportunidad, quizá como para ir poniendo precios, pero si no tenemos cosecha, no, el resto no importa. Entonces, lo fundamental, lo primario, y por supuesto para el productor, es que haya cosecha. Después, bueno,
es cuestión de estar atentos y aprovechar las oportunidades que el mercado puede ir dando de acá a la cosecha. Diego de la Puente, analista de Novitas, muchas gracias por este pantallazo y seguimos relevando la situación de la oferta y la demanda de granos en estos descuentos del 2024. Muchas gracias a vos, Leo, y bueno, saludos para todos. Si no llegamos a hablar, felicidades y arrancar con todo el próximo año, que va a ser sin dudas un año desafiante, pero intenso como siempre.